Y les digo anticipadamente, yo soy un psicólogo feminista, porque busco la igualdad de género. Hola a todos, bienvenidos a De Cabeza, tu voz en psicología y empleabilidad. El día de hoy estamos con el doctor Nicolás Palomino, psicosexólogo. Doctor, ¿por qué es psicosexólogo? Interesante pregunta. Mira, en primer lugar, buenos días a todos y a todas las que nos están escuchando y viendo en este momento. Generalmente, digamos, los psicólogos, para que tengamos una idea, estudiamos el curso de Psicología de la Sexualidad como un curso semestral, de los 50 cursos o más que tenemos en toda la carrera. Entonces, definitivamente, los psicólogos debiéramos tener una currícula, por lo menos anual, mínimo anual, del estudio de la sexualidad, para que tengamos un conocimiento mínimo acerca de la sexualidad, ¿no? Pero mi interés, digamos, de estudio por la sexualidad no empieza hoy día ni ayer, empezó cuando era yo adolescente, como la mayoría de muchachos que tenía mucha avidez por conocer sobre sexualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno ingresa al comportamiento masturbatorio y en ese tiempo yo, hace cuántos años atrás, muchos años atrás, masturbación era pecado, era malo, todo lo que era sexo era tabú, etcétera. Entonces la curiosidad de uno es saber si realmente lo que uno está haciendo es bueno o es malo, pues. Comenzamos a leer y nos dimos cuenta en menos de 2 años que la masturbación era un comportamiento completamente normal, ¿no? Entonces, volviendo al asunto, definitivamente creo que es muy importante que sepamos los psicólogos que todo lo que el psicólogo pueda saber sobre sexualidad es cosecha propia, o sea, es lectura propia, interés propio por conocer. No nos olvidemos que nuestra personalidad está compuesta por 5 dimensiones: la dimensión cognitiva o intelectual, la dimensión afectiva, la dimensión social, la dimensión conativa volitiva y la dimensión sexual. Entonces, como psicólogos deberíamos explorar en un paciente esas 5 dimensiones, pero generalmente no lo hacemos. Porque como no tenemos mucho conocimiento sobre sexualidad, solamente exploramos las 4 dimensiones. La otra la dejamos ahí. Cuando muchas veces, ¿no?, puede haber un problema de tipo sexual que está creando alteraciones psicológicas. O pueden haber problemas psicológicos que estén creando problemas de tipo psicosexual o sexual, ¿no? Justamente eso era interesante, lo conversamos antes. Es una mirada propia del desarrollo, ¿no? Y transversal. Es decir, que la sexualidad a veces como que lo hemos visto en el adulto, en la pareja, algo escondido, algo de repente que poco a poco se va haciendo en unos espacios públicos, pero no, o sea, hay algo que viene desde que somos niños hasta cuando estamos ya mayores. Claro. Este sentido hace que sea algo transversal, ¿verdad? Y nos incluso interpela a hablar sobre cómo esto pasa socialmente en las mujeres. Claro, claro. Mira, lo que tú tocabas, ¿no? Muchas personas piensan que la sexualidad empieza en la adolescencia, ¿no? Completamente falso. La sexualidad empieza antes de nacer. El sistema sexual se forma entre la 8ª y la 12ª semana, cuando está pasando de embrión a feto, ¿no? 8ª o 12ª semana. En esas 4 semanas se va a formar todo el sistema sexual y empieza a funcionar a partir de las 12ª o 13ª semana. O sea, está funcionando casi perfectamente. Por eso es que se ha encontrado, hay evidencia ecográfica que afirma, digamos, que se encontró un niño que se estaba tomando una ecografía, un niño hombre que se estaba masturbando, o sea, estimulando su pene, ¿no? A partir de los 4 meses, creo 4 meses y medio. ¿Durante qué tiempo se estaba masturbando? Más de 20 minutos, ¿no? Entonces, ya no hablamos solamente nosotros de masturbación postnatal, sino hablamos de masturbación prenatal. Eso prueba que el sistema sexual está funcionando y la sexualidad está compuesta por 2 elementos. Un condicionante que es biológico, que es el sexo. Y ya el sexo está formado a la 12ª semana. Entonces ya la sexualidad está funcionando en su factor biológico a partir de la 13ª semana. El factor, digamos,
determinante que es sociocultural se va a dar a partir del momento del nacimiento, pero también existe masturbación a partir de los 2 o 3 meses de edad, ¿no? Toda la vida, las dos únicas formas que tiene el ser humano para poder desahogar su deseo sexual es a través de la masturbación o a través del coito, no hay más. En tanto podamos explorar ello, nos abre un abanico de varios campos, ¿no? En relación a niños, adolescentes en general. Y lo decían tanto como a edades, etapas de la vida. Ajá. Si esto nosotros lo llevamos a nuestro trabajo diario, creo que no hay terapeutas en sexualidad, ¿no? Aquí en Arequipa, o cómo lo podemos visionar. Mira, al futuro y la necesidad, ¿no? Los psicólogos muy poco vemos casos sexuales, ¿no? Las personas que me conocen, ¿por qué soy un psicosexólogo? De repente no les dije eso, ¿no? Porque yo tengo una maestría realizada en la Facultad de Medicina acá en Arequipa, que se llama Maestría en Ciencias en Salud Sexual y Reproductiva, ¿no? Entonces eso me hace, digamos, tener un conocimiento un poquito más profundo acerca de sexualidad. Y aparte yo tengo una segunda especialidad en educación sexual y afectividad. Entonces, las personas que me conocen o los colegas que me conocen me derivan a veces pacientes, ¿no? Me llaman a veces pacientes, me dicen, doctor, me está viendo el psicólogo tal, su colega, y tengo un problema de tipo sexual y me ha dicho que recurra donde usted, que usted es experto en esto. Perfecto, ¿no? A lo mejor están haciendo terapia de pareja con ese colega, pero han encontrado un problema sexual que ellos no saben manejarlo y qué bien que lo puedan derivar a una persona que conoce algo más que ellos en sexualidad, ¿no? Entonces yo veo el asunto sexual, porque también ese asunto sexual puede estar influyendo en los problemas de pareja. Hay mujeres que son muy exigentes con los hombres, ¿no? Como alguna vez me ocurrió una paciente que me escuchó hablar en televisión, me dice, doctor, quiero una consulta con usted, va con su esposo, ¿no? Se siente y me dice, doctor, yo tengo un problema sexual con mi esposo. ¿En qué consiste, le digo, señora, su problema sexual? Mire usted, yo quiero tener con mi esposo relaciones 3 veces a la semana y mi esposo no puede, pues, solamente puede una. ¿Y qué hago? Yo quiero tener 2 veces más. Entonces, ¿qué hago? Si mi esposo no funciona, entonces voy a tener que pensar en separarme. O sea, así de frente, ¿no? O sea, una actitud interesante, muy empoderada la señora, ¿no? Entonces, caray, había que buscar soluciones, pues, ¿no? El asunto de integrar ese tipo de necesidades que tiene cada uno desde el punto de vista sexual es un problema a veces muy complejo y que puede ser la causa de una separación. Así de simple, ¿no? Como alguna vez encontré una persona que me decía, doctor, mi esposo tiene problemas de penetración. ¿Cómo le digo? Él puede masturbar si tiene una buena erección. Cuando yo lo toco y lo masturbo, cosa que no se debe decir, ¿no? Lo estimulo penialmente, etcétera, funciona bien. Pero cuando él me quiere penetrar, pierde completamente la erección. Pero yo lo amo, doctor, lo amo, no me interesa que no pueda penetrarme. Yo lo amo, lo quiero y punto, ¿no? Entonces, hay de todo en sexualidad, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una orientación, ¿no? Con respecto a la señora, le dije, señora, solamente hay 2 posibilidades. Le digo, ¿usted se ha masturbado alguna vez? ¿Masturbación? Me dijo. ¿Qué es eso? ¿Nunca? ¿No sabía usted? Sí me han hablado, pero no, ni pienso, no quiero saber nada con masturbación. Perfecto. Era una posibilidad, ¿no? Entonces le digo, la segunda posibilidad, y posiblemente había una tercera todavía, le digo, señora, ¿usted aceptaría que su esposo, ya que no puede funcionar, digamos, genitalmente, podría estimular, digamos, su vulva y su clítoris? ¿Usted aceptaría eso? Entonces la señora se pone a pensar, como imaginándose al esposo tocándola, ¿no? Y me dice, después de pasar unos 10 segundos, me dice, sí, podría ser, con cierta duda, pero como que es una solución. Perfecto, le digo, señor, entonces, pues yo entre mí, ven usted, entre mí, yo pensé, dije, espero que el esposo no diga también se me va a cansar la mano y no voy a poder acariciarla, ¿no? Interesante. Pero es así, ¿no? Entonces, hay que buscar soluciones desde el punto de vista sexual y que sean pues a veces creativas, ¿no? Que nos da la información, digamos, de leer y de tener pacientes, ¿no? Y en esa experiencia que tiene, que ha visto, pues, y ha trabajado, pues tiene una evaluación social, tal vez cultural, un tanto, ya mencionó, ¿no? Que tiene una historia esto.
que ha estado cambiando. ¿Cómo lo vemos y podemos evaluar ahora con todo, hablando de la mujer, toda esta violencia contra la mujer que existe? Mira, el machismo, ¿verdad? Claro, definitivamente, digamos, cuando hablamos de sexualidad, tenemos que obligatoriamente hablar, digamos, de la violencia de género, ¿no? ¿Por qué? Ajá. Porque la sexualidad, digamos, en nuestra cultura es una sexualidad derivada de la ideología machista, ¿no? Esta cultura es una cultura completamente machista, ¿no? El machismo es el digno hijo del patriarcalismo, ¿no? Que apareció en la época primitiva. ¿Cómo se es el machismo aquí? ¿Ah? ¿Cómo es el machismo? El machismo aquí es hacer suponer, digamos, nos hacen suponer que los hombres somos personas de primera categoría. Y de segunda categoría están las mujeres y están más abajo los hijos, ¿no? Que el hombre es la única persona que puede pensar, que puede tomar decisiones, que debe dirigir, que debe mandar, que debe ordenar, que debe controlar a todas las mujeres. Y proveer, tal vez. Claro. Proveer. Pero completamente falso, porque mira, si pasamos una simple revisión, digamos, biológica, a todo lo que la ciencia ha descubierto, digamos, a favor de la mujer, definitivamente, creo que lo que podríamos decir de las mujeres en este momento, y les digo anticipadamente, yo soy un psicólogo feminista, porque busco la igualdad de género, así claramente. Tanto de esta idea de que, como mencionamos, una sociedad machista, la psicología machista también a veces. Por supuesto, la ciencia también es machista. No solamente la psicología, la ciencia es machista. Mira, si hablamos ahorita para darnos una idea, ¿no? ¿Quiénes han sido las personas que han dado, digamos, una profundidad al estudio del sexo, digamos, femenino? Las mujeres, sexólogas, mujeres han tenido que hacer una investigación tan profunda acerca del clítoris, ¿no? Que definitivamente tiene un mismo origen embriológico que el pene, ¿no? Y han sido ellas quienes han hecho todo un capítulo, digamos, de todo lo que realmente significa el clítoris, cosa que los hombres nunca lo han hecho porque no les interesaba. O sea, no les interesaba saber que ese organito que es tan pequeñito tiene igual o mayor capacidad de excitar a una persona que un pene de 22 centímetros. Simple, ¿no? Entonces, la ciencia es machista porque la mayoría son hombres, ¿no? Igual, ¿no? En el Poder Judicial, en cualquier lugar que encontremos, los jueces, porque a veces están en contra, hay una denuncia de violación, de tocamiento, etcétera, tiene que probar, pues si no se prueba, no, ya se salió el hombre. Igualito va a seguir haciéndolo permanentemente, ¿no? Y si es un intento de violación, es un violador, igualito lo va a seguir haciendo. Y no tiene castigo, ¿por qué? Porque ¿quiénes son los jueces? Hombres, generalmente, la mayoría. Claro. Entonces, vivimos en una cultura machista, una sociedad machista, donde el machismo ha entrado, no solamente pues nosotros, no solamente los hombres somos machistas, las mujeres también son machistas cuando aceptan su segundo lugar después del hombre. Cuando aceptan que el hombre tiene que ordenarles lo que deben hacer, cómo deben vestirse, con quién deben tener amigos, qué deben hacer, a qué hora deben acostarse y todo. O sea, esperan que el hombre les diga todo lo que ellas tienen que hacer. A veces ni siquiera el papá les dice eso. Ni siquiera el papá le dice, oye hijita, ¿por qué estás con esa cosa tan escotada? No, pero enamorado de repente, oye hijita, ¿qué tienes? Eso antes para que yo lo vea, no para que lo vea todo el mundo. Así que, cafarena. Claro. ¿No? Y en campos de salud y educación, que es lo que también vamos a evaluar ahora. Prevención, sexualidad y educación son cuestiones que creo que recién estamos conversando y hay un campo al cual hay que revisar, ¿no? Porque no podemos creer que la sexualidad solamente es una cuestión de que hay que alfabetizar a todo el mundo ahora sobre temas de género o de sexualidad en general. Yo creo que esto, como dijo, tiene que ver con cómo esto se está presentando y trayendo consecuencias psicosociales en diferentes trastornos, en diferentes momentos de la vida y en diferentes instituciones. O sea, ya dijo uno, por ejemplo, un niño de 5 años que ya está machista. De repente una paciente mujer que es vista, evaluada por una serie de factores psicológicos, médicos, que en el fondo son machistas. Ni más puede decir del embarazo, y de pronto también hablamos del colegio. ¿Qué es esto? ¿Cómo hacemos prevención? Incluso de repente ahora que estamos en el mes
que tenemos y luchamos contra el SIDA. ¿Cómo hacemos prevención en salud? ¿Cómo hacemos prevención psicológica? Y nos nutrimos de la sexualidad, que ahí está como que si no tuviera nada que ver, ¿no?, con la prevención. Y me parece que es fundamental, ¿no? Claro, definitivamente. O sea, la prevención debe ser el primer peldaño que debemos tocar. Y en el mundo se da esa prioridad, pues, ¿no? Se trata de prevenir. En el Perú, en Latinoamérica, no. Definitivamente no existe la prevención. La prevención en violencia, 10% de todo lo que hace el Ministerio de Salud, el MIDIS, todos los ministerios que están a favor de la mujer, no llegan ni al 10% de prevención. 90% solamente se dedican a ver, ya, si la violaron, a ver que pase alivio emocional, esto, ya está. Creen que con un alivio emocional de 4 sesiones la persona ya está curada. Completamente falso. O sea, ni siquiera hay un apoyo verdadero, ¿no? Para que uno haga un apoyo emocional y haga una terapia, digamos, para una persona que ha sido violada, por lo menos son 16 sesiones y no más, ¿no? Lo elemental, el punto clave es 16 o 18 o 24 sesiones. ¿Y quién las hace? Bueno, con 4 sesiones la persona está más o menos tranquila, pero sigue destrozada interiormente con un estrés postraumático, con ansiedad, depresión, no puede dormir, come un montón de cosas, o no come nada, etc. ¿Qué hacemos? Nada. Entonces, yo creo que la prevención debe empezar, ¿no? Alguna vez me daba una charla y me dijeron, sería interesante, doctor, que usted haga algún tipo de recomendaciones para hacer prevención en violencia, ¿no? Entonces, para mí la idea que yo tengo es que la prevención en violencia tiene que ser una decisión que empiece por el presidente de la República. Tiene que haber una decisión él tiene que dirigir ese tipo de prevención. Y tiene que hacerse en todos los niveles y con todos los ministerios. No solamente con el Ministerio de Salud, de Educación, o el Ministerio del Interior, no, todos los ministerios tienen que funcionar. El Ministerio de Trabajo, él dirá, ¿y qué tiene que ver trabajo con sexualidad? Por supuesto que tiene que ver, porque tenemos que ingresar, pues, a las fábricas, tenemos que dar charlas, y no solamente charlas, ¿no?, sino hacer talleres con el objetivo de cambiar actitudes sexofóbicas, ¿no?, y actitudes machistas, ¿no? La concientización es parte importantísimo de esa incluso prevención. El acoso laboral que se habla también, ¿no? Entonces, estamos avanzando, sí, estamos avanzando en algunas cosas, estamos avanzando, pero milimétricamente, ¿no? Vean ustedes, el primer momento donde las mujeres eran seres humanos y empezaron a existir por primera vez en la historia, ha sido el año 1955 en el Perú, cuando tuvieron una libreta electoral y pudieron votar. Y lo eligieron al presidente Manuel Odría, ¿no? Antes las mujeres no existían, no tenían ningún documento de identidad, podían morir, hacer lo que hacían, pues no pasaba nada, pues no moría nadie. ¿Ah? Solamente los hombres eran los que tenían la famosa libreta electoral que yo todavía he tenido en ese tiempo, ¿no? Y dominan el espacio, sí, deciden, tienen las ideas. Terrible. Demuestran las formas, cómo se siente, cómo se reclama. Mira, ahora estamos en el siglo XXI, bueno, pues en el siglo XX todavía, creo que había una sola doctora en matemáticas en la Universidad San Marcos, ¿no? Fue la única mujer que era doctora en matemáticas y que exigió que le tomaran su examen de ingreso. Y ahorita le dijo, yo ingreso con todos los demás, no quiero que me hagan un examen aparte, igualito que cualquier hombre. Ingresó a la universidad y tuvieron que aceptarla, pues. Y fue la única doctora en matemáticas que había en ese momento mujer, ¿no? No había mujeres catedráticas en San Marcos, imagínate. Estamos hablando de 1920, 1930, terrible, ¿no? O sea, la opresión, o sea, la historia de la mujer es la historia de la opresión de la mujer durante toda la vida, desde el patriarcado, definitivamente. Ahora estamos tratando de definitivamente tenemos asumir su puesto, ¿no? Tenemos ahora una necesidad de acelerar todo ello, ¿verdad? Y que esté en diferentes lugares, instituciones, como salud psicológica. ¿Qué es lo que podríamos encontrar? O de repente hay algunos nuevos espacios, que el trabajo sea con otro objetivo, que podamos también hacer que esto tenga un valor para las personas y podamos un poco empujar los cambios también de ello, porque por lo que ya entendí, estamos con una urgencia, ¿no? Una emergencia
que es una de las miradas contra la lucha de la violencia contra la mujer. Claro. O sea, en el fondo, en este momento, digamos, la violencia contra la mujer es una pandemia, ¿no? Claro, en todo Latinoamérica, no solamente en el Perú, ¿no? Y Arequipa, lamentablemente, mira, si hacemos un análisis un poquito más profundo, Arequipa sería la primera ciudad del Perú en función a la cantidad de habitantes que tenemos, no pasamos de 1.300.000, ¿ah? Con respecto a Lima. Lima tiene más de 10 millones, sin embargo, tiene una tremenda cantidad. Pero si colocamos en función a la cantidad de personas o de habitantes que tiene cada ciudad, Arequipa sería la primera en todo el Perú, en violencia, sobre todo en violencia psicológica, física y sexual, sobre todo. Entonces, cuando alguien dijo, y se rasgaron las vestiduras, alguien dijo, el Perú es un país de violadores, todo el mundo, no puede ser que están hablando. Esa es la verdad, pues. No recuerdo bien qué cantidad de niñas y de niñas sobre todo son violadas diariamente, creo que son más de 8 o 10 diariamente, ¿no? O sea, qué cantidad, y cuántas de ellas de repente son adolescentes y tienen hijitos, ¿no? Que vienen pues por una violación. ¿Esos niños van a ser queridos por sus madres? No, no van a ser queridos. Y no solamente van a tener, digamos, esa agresión psicológica de la madre, que no va a querer a sus hijos porque son por violación, sino que su propio organismo, que al sufrir un estrés postraumático producto de la violación, va a generar, pero eso ya lo sabemos por investigaciones de larga data, digamos, de que eso genera en el cuerpo cortisol y adrenalina. Y eso pasa la barrera placentaria del feto, introduce en el cerebro del feto, ¿y qué produce? Alteraciones, ¿no? Citoquímicas, digamos, en la elaboración de los hemisferios cerebrales. Y eso se ha investigado. Se ha investigado desde el momento que pasaba esto hasta los 15, 18 años. ¿Y qué se ha visto? Que son alteraciones permanentes en la mente de esa persona. Ese tío va a ser un futuro delincuente. Vamos a darle un poco de aquí un cambio, pero que en realidad también es parte de lo que está diciendo, que es justamente el tema del machismo y la violencia. Ahí vamos a apuntar que al escuchar esto a los hombres no les gusta, ¿no? De repente, pero pienso que también se ven afectados. Entonces hay una condición de hablar de otras masculinidades. Claro. Y eso nos compete también a lo que estamos conversando ahora, ¿verdad? Claro. Y de pronto ampliar un poco el tema más, ¿no? Es bien difícil hablar de masculinidades. Claro. Pero definitivamente sí, tenemos que hacerlo, ¿no? Sí. Claro. Mira, yo he sido un machista como cualquier persona, como cualquier ser humano, ¿no? Pero en el camino, digamos, y creo que tuve algunas oportunidades para no serlo, o sea, para mí, en mi casa, yo me quedé con mis hijos por las circunstancias de que mi esposa trabajaba, era profesora, ¿no? Yo me quedé con mis hijos prácticamente 3 años, me quedaba desde marzo hasta enero, ¿no? Entonces yo en ese tiempo estudiaba y trabajaba, o sea, estudiaba, trabajaba, era papá, mamá, lavaba, planchaba, cocinaba, hacía todo por mis hijos. Nunca me cansé porque era muy muchacho para cansarme, ¿no? Y me sentía feliz. Pero mis hijos, mis 2 hijos hombres primeros, que me miraban a mí y que imitaban también mi conducta. Mi primer hijo, el mayor, me decía a los 5 años, papá, ya sé freír un huevo. A ver, hijito, ¿cómo lo haces? Lo abría con mucha delicadeza y lo soltaba muy cerca del aceite para que no salpique, ¿no? Ay, sabe muy bien, hijito, ya, papá, ya sé hacer un arroz. O sea, me miraba pues todos los días cocinar. Y mis hijos hombres son excelentes cocineros. Perfecto, pues, ¿no? Claro. Yo lavo, plancho, yo no tengo ese tipo o sea, yo soy un tipo de personalidad, digamos, ¿no? Que se llama, pues, digamos, que tiene ambos tipos de roles tradicionales, ¿no? Pero muchos hombres a lo mejor no se involucran en eso, pues yo me siento feliz de haber participado, de haber estado con mis hijos lavándoles, cambiándoles porque se hicieron el 2, etcétera, todo, o sea, he participado de cosas que son tan íntimas y que son tan maravillosas, porque cuando uno está cerca de sus hijos, puedes darte cuenta cómo empieza a cambiar su mente, cómo empiezan a pensar, a razonar, qué salidas tienen. Pucha, tú te quedas a veces, ¿cómo puede pensar mi hijito tan pequeño? Pero es así, pues, ¿no? Nos maravillamos. Esas son cosas, son experiencias que nos quedan grabados toda la vida y que nos hacen realmente sentir que somos padres, pues. Pero en esta cultura, ni el 15% somos padres realmente. Bien, nos despedimos de este nuevo episodio y agradecemos la presencia del doctor Nicolás Palomino. Muchas gracias. Hasta la próxima.